pero bueno, no quería perderme el inicio de la presentación. La verdad que este es un tema de mucha sensibilidad y estamos muy contentos de, como universidad, ser partícipes en conjunto con San Juan Bosco, la Universidad de San Juan Bosco, Patagónica y la Universidad de La Pampa en esta producción. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los representantes de la universidad que han trabajado en este libro, que es un tema de mucha sensibilidad y de mucha actualidad en nuestra región. Así que gracias por estar, gracias a los compañeros de la Facultad de Humanidades, acá veo a Gabriel, sí, Juan. Bueno, los voy a dejar, espero que hacemos la presentación, me voy a quedar un ratito y voy a volver porque si no me van a echar de la materia. Bueno, bienvenidos y gracias por estar, sí, por haber venido a hacer la presentación del libro a nuestra facultad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela. Un placer. En lo personal, bueno, soy docente de esta casa, pero también finalmente en la presencia de, digamos, entre tantas cosas que compartimos en común, compartimos el trabajo en este área, que es el doctor Joaquín Perna, secretario de Investigación, quien nos consiguió este hermoso boliche para que comencemos la presentación. Por supuesto que también, bueno, nada, agradezco a todos los presentes, la gran mayoría amigos. Avanzamos fuertemente en la gestión de la cerveza que nos permita Paco los tiene a mis dos coautores del libro, digamos, encerrado en Lo decimos acá. Sí. Invito a humanidad. Los liberé de la mazmorra andaluza, gracias a compañeros de la cátedra del Departamento de Economía, Graciela, Juan, siempre con tan relevante el esquema pictórico con el que se nos persona nuestro compañero. Nada, finalmente, bueno, este tipo de presentaciones le hemos hablado bastante. Nosotros estamos como muy contentos de haber producido este texto. Siempre, digamos, este tipo de compilaciones tienen como algunos riesgos que tratamos de sortear en el inicio de empezar a pensar el proyecto, que es como caer en los lugares comunes o pensar, digamos, un rejunte de textos. De pronto un congreso y 10 personas que más o menos están juntas durante un día elaborando 3 o 4, digamos, temas, mandan todo a este libro, a un libro, perdón, y bueno, deviene una compilación que tiene destino de biblioteca, digamos, destino de estantería, en todo caso de leer un capítulo para una persona que luego lo desempolva muchos años después por algún tema de investigación que justo aparece como una relevante. Bueno, no es el caso de este. Tendrá destino de estantería por otras cosas, porque digamos, puede suceder, pero resulta que no tiene que ver con esa metodología en la que fue concebido, porque verdaderamente es un libro que tiene como una expresión de tratar de pensar, como bien decía Mariela, ciertos temas que, digamos, tienen efectivamente cierta sensibilidad hoy. La verdad que nosotros presentamos un libro de una colega hace un mes con Gabriel y bueno, nos reíamos porque hablábamos nuevamente que trabaja, digamos, los servicio de inteligencia en los años de kirchnerismo, servicio de inteligencia de la Marina, y decíamos, bueno, todo lo que habíamos dicho, ahora habría que agregarle la presencia del escándalo de Alessio y, digamos, de pronto como la reflexión sobre las agencias estatales vinculadas al control y demás no tiene un ascetismo o una mirada en términos de un servicio, ¿no?, que se supone que el Estado le ha brindado a sus ciudadanos y que de manera evolutiva, así de forma como beberiana, cada vez es mejor. Avanzamos, digamos, en paralelo a un proceso de mejor justicia y demás. Lo cierto es que vemos que no parecería ser el caso, sino todo lo contrario. Tenemos como mínimo en la década del 70 hay una especie, Joaquín me lo he escuchado 1000 veces, pero de tríada entre servicio de inteligencia, ¿no es cierto?, de élites y farándula, ¿no?, jet set, fútbol, como muy ahí, muy deshilachado. No es algo particularmente que esté trabajado todavía en el libro, pero sin embargo es un libro, ya les digo, que avanza hasta gracias Mario, artista exclusiva. Poder de rol. Sí. Ella ahí no tiró es una pista de los pitchers, la abridora, la que hace los primeros 3 innings. Bueno, nada, decíamos, hemos tratado de avanzar
sobre la década del 50. Hemos tratado de consolidar algunas reflexiones, algunos núcleos temáticos que nos parecían importantes, que lo cierto es que venimos trabajando hace ya muchos años, nos da risa porque bueno, nos vamos viendo cada vez con menos pelo, más panza, salvo por supuesto Marina que siempre divina, pero prácticamente hace 20 años que trabajamos en conjunto y es increíble, o sea, como hay un campo que va teniendo una maduración. Éramos niños cuando Marisa se peleaba en congresos, se insultaba con su pareja, yo estaba al lado y no sabía. Así la conocí. Bueno, Gabriel siempre ha sido muchísimo más pacífico, bueno, más pacífico que Marisa, ¿no? Hitler, pero lo cierto es que, digamos, la presencia de un libro como este nos parecía importante y nos sigue pareciendo importante en la medida que podía articular este trabajo que de manera muy de Zappa, que efectivamente nos encontramos acá con quien fuera poco menos que el Frank Zappa, ¿no? el inaugurador allá por el año 2002, con un artículo sobre crimen y castigo en la Patagonia, que era Gabriel, digamos, y que empezaba a ser como algo que uno trabajaba policía y Pablo trabajaba cárcel en Río Gallegos, Pablo Navas, que también digamos, tenemos en el libro. Y, bueno, de pronto eso fue generando, ¿no? Algunas reflexiones en torno a lo que significaba, por supuesto, el pensamiento de Michel Foucault en su momento y todos los autores que uno podría pensar, ¿no? Goffman con el asilo y demás, aplicados a la Patagonia. Entonces, bueno, si el panóptico se bancaba el viento, porque al principio pensamos como que no, como que el viento tiraba todo tipo de... le molestaba el vigía, pues fuimos viendo que esto tal vez tampoco era tan así, y bueno, yo lo cierto es que estamos en un estado, y es algo que el libro trata de reflejar, donde empezamos a pensar en un sentido de pronto mucho más puntual de entender que las agencias estatales, digamos, vinculadas a la administración de justicia, ¿no? Y a la labor policial y de gobierno, requieren de una mirada cada vez más atenta y de nuevo, ¿no? O sea, sin pedirle como una excepcionalidad o sin pedirle que resuelvan todos los problemas, o sea, de nuevo, ¿no? Si hoy tenemos a D'Alessio haciendo más problemas que resolviéndolo, imagínense si podemos siquiera pensar en eso en la Patagonia del final del siglo XIX, la Patagonia del roquismo o la Patagonia de la década del 50. Por ejemplo, en el caso de La Pampa, un artículo muy interesante que refiere a lo que significa, digamos, la caída del peronismo y de pronto cómo uno puede ver grandes discursos, ¿no? Y todas como cosas muy, muy exageradas, muy emboladas, y luego en la práctica van quedando los mismos jueces, ¿no? Bueno, que siempre señalamos con Marisa, y una agencia como la agencia policial que sistemáticamente ha producido fuentes, ¿no? Porque siempre es una agencia que ha tenido como una necesidad muy fuerte de contarle a la sociedad qué hace, esto de mientras duerme la ciudad que dice Liliana Caimari, y después en general los jueces en su vida han producido fuentes porque el juez le cuenta a la sociedad con el traje que se calza, ¿no? Los 10 millones de horneros que se tira cada vez que se viste, entonces que los jueces solo van a atrever su sentencia. Bueno, en ese sentido entonces digamos, nos parecía esta compilación y nos parece interesante compartirlo bueno, con alumnos míos de la Universidad de Río Negro que hoy están pensando de pronto en mejorar los servicios, ¿no? Y la prestación de justicia y demás en el hoy. Bueno, desde dónde estamos llegando, no lo pensamos como una cosa simple o algo que uno podría decir como una línea, algo que decimos porque sí, que decimos, bueno, este libro nos sirve para pensar en la justicia. No, realmente lo creemos, lo pensamos, nos parece que entender un poco eso también tiene que ver con esto de, bueno, vivir en una zona que ha estado durante mucho tiempo pensada como una zona periférica, ¿no? Marginal y demás, respecto de la Argentina agroexportadora, agropampiana y demás, y sin embargo es una de las regiones que más vinculación ha tenido con el Estado desde su surgimiento y cómo esto hoy puede darle una vuelta de tuerca. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido, nos parece que es un libro que un poco piensa el campo y la problemática en un siguiente momento y bueno, esperamos que, insisto, que sea un poco ese aporte, que todos estos historiadores que hace 20 años empezábamos a pensar una cárcel, un juez de paz y demás, bueno, hoy de pronto estamos pensando ya en una historia más integral de la Patagonia en sus agencias estatales, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Finalmente, bueno, de nuevo, ¿no? Agradecerles a todos la presencia. Vanessa Valo va a hacer otro punto de agradecimiento, siempre uno agradece, sale, baja y siempre alguien se olvidó de agradecer, pero bueno, en lo personal yo sí quiero agradecerles a mis dos coautores, estoy muy orgulloso de haber participado con ellos, de poder estar en este lugar y nada, Paco Copate y una Jani se puede tomar.
Bueno, cedo la palabra a mi amigo Gabriel Carrizo, a ver qué puede hacer él. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Gabriel Carrizo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Bueno, para mí siempre es un gusto estar en Neuquén por diversos motivos, entre ellos siempre el afecto personal e institucional que uno encuentra aquí en esta universidad, en esta ciudad. Yo simplemente voy a hacer una breve referencia a lo que sería un aporte de una serie de capítulos del libro y también cuál es el significado que quizás uno de los tantos significados que podría tener este libro o qué sumaría este libro a la historiografía de las instituciones del control social. En primer lugar, si uno tuviera que enmarcar este libro con los aportes en ese diálogo entre pasado y presente, uno diría que si uno quisiera explicar ese proceso de militarización de los servicios de inteligencia o de control social, este libro aporta muchísimo para entender procesos que son actuales, como mencionaba Fernando. Sobre todo porque, bueno, en el último tiempo han surgido una serie de obras, como por ejemplo el texto de Eva Mosso Papa, en donde justamente el centro de ese texto está dado por la inteligencia ilegal que ejercía la Armada en la ciudad de Trelew. Entonces esto nos lleva a repensar e historizar esos procesos de control ideológico que se dieron en la Patagonia. Y en mi caso particular, mi trabajo de investigación siempre estuvo centrado en la Patagonia Central, específicamente en Comodoro Rivadavia, en donde por las características de la ciudad, con una importante explotación petrolífera, un creciente poblamiento del movimiento obrero y las instituciones de control, han dado para Comodoro Rivadavia una serie de rasgos que hacían interesante analizar, por ejemplo, en este caso, la policía. Pero además, por suerte, cuando empezamos a trabajar en este texto, se inauguró el archivo policial en la ciudad de Rawson y allí pude encontrar algo que es, digamos, es interesante para el historiador, como son los prontuarios de trabajadores perseguidos, de militantes sindicales, que pertenecían a lo que se llamó el orden social y político, la sección orden social y político de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Y eso que al principio genera una cierta satisfacción, porque bueno, son fuentes que se presentan como interesantes para cualquier historiador, también planteaba un desafío que en parte en este capítulo que yo presento en el libro intenté honrar con el trabajo de investigación, pero aún así me queda la sensación de que a veces son fuentes que son muy específicas, que deberían tener un tratamiento especial y que seguramente voy a seguir trabajando en ese tipo de fuentes, pero para que se den una idea de qué cosas uno puede encontrar en ese tipo de fuentes, simplemente les voy a leer una, un poco de gancho para el libro. Como en todo prontuario aparecen toda una serie de datos personales de ese militante que acaba de ser reprendido por la policía. Y en uno de esos prontuarios que me llamó la atención, desató lo que fue una investigación policial en Comodoro Rivadavia a partir de una denuncia informal que aparece en un hospital, en donde se denunciaba que a un vecino le había puesto al perro el nombre de Perón. Entonces, esa denuncia que llevó a la policía de si efectivamente el perro se lo llamaba, nombrándole Perón, derivó en una investigación que se establece en ese prontuario y dice lo siguiente. El policía da el informe y dice: averigué entre los hijos de N en forma reservada y constaté si efectivamente lo llamaban al perro Perón.
quien se expide posteriormente en el parte a continuación se agrega informando categóricamente que dicho perro se llamaba Verón y no Perón, y que además otro vecino que vive en el interior del patio, de apellido D, tenía otro perro al que lo llamaban Pansiroli. De lo investigado, si el policía fue efectivamente al domicilio a constatar cómo lo llamaban al perro, y finalmente dice, de lo investigado resulta que J debió haber escuchado mal al sentir llamar al perro Perón, siendo realmente Verón, de pronunciación y sonido muy semejante, cosa que sirvió también para desorientar posteriormente a su amigo, que escuchó desde cierta distancia y ya con el pensamiento de Perón y no de Verón. Bueno, este tipo de manifestaciones, ¿no?, que aparecen esos prontuarios que tienen que ver con ese universo ideológico y obviamente con el proceso histórico que se está viviendo allí en el primer peronismo, en una zona que debía ser controlada efectivamente como Comodoro Rivadavia a partir de esa explotación petrolífera que en ese momento, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, adquiría el rango de ser un recurso estratégico. Aparecieron toda una serie de prontuarios, de legajos que fueron trabajados para este libro. ¿Qué significado tiene este libro para la historiografía argentina y para la historiografía patagónica? Bueno, viene a ser un aporte con una serie de historiadores e historiadoras que muestran desde distintas perspectivas distintos análisis con respecto a esas instituciones del control social. Pero en el caso particular, y por eso me gustó la idea de que en primer lugar sea Neuquén, y aprovechando los asistentes en esta sala. En 1999, siendo estudiante de la carrera de Historia en tercer año, fuimos hasta Caleta Olivia sin demasiada convicción, porque una docente nos había hecho una invitación enfática, como diría Enrique Macés, que era casi como una obligación y no había que dejar en banda a la docente, y fuimos al Congreso de Historia Regional Patagónica, en donde simplemente por el título de la mesa, y también hay que admitirlo sin poca convicción, había una mesa destinada a lo que se llamaba en ese momento el mundo del delito. Y allí conocí algunas siglas y algunas palabras que forman parte del mundo académico, del mundo de la investigación, como las siglas del GEISO, o lo que era el Archivo de la Justicia Letrada, o los trabajos. Allí conocí el primer trabajo de Ernesto Bojoslaski, Alibaba y los 2.400 ladrones, algo así. Entonces allí conocí toda una serie de trabajos que formaban parte de algo que estaba pasando en Comahue en ese momento, y que cuando pensaba en esta presentación, ya de estos 20 años, y bueno, en esto no hay nada cerrado, ¿no?, pero esos caminos por los cuales nos lleva la investigación, que 20 años después, bueno, este libro lo compartimos también con Gabriel Rafat, estamos en estos mismos temas, ¿no? Y para mí es una satisfacción de presentarlo en Neuquén y también de alguna manera formar parte de esa historiografía que ya en 1999 ya en Neuquén se posicionaba como un campo de estudios productivo e interesante. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, y ahora entendí la estrategia de por qué yo al final, para que hable menos, claro, fue... Nunca del todo útil con vos. No, por eso. Simplemente, primero quiero agradecer a colegas y amigos de hace mucho tiempo. Siempre me une a Neuquén un afecto especial, aunque se quejen que vengo poco tiempo, pero cada vez que vengo es para una jornada donde discutimos, no solamente en el ámbito de la jornada, si después también de la jornada la seguimos por correo o por mensajes, y venir a Neuquén para mí siempre es una gran satisfacción. Especialmente quiero saludar a Paco, que nos aloja. Esto es para que me den permiso. Y
A Joaquín, que tuvo la amabilidad de enseguida cuando nosotros propusimos, y Fernando también propuso la idea de presentarlo acá, siempre dispuestos, es decir, siempre hay como un buen recibimiento en mi caso que soy de La Pampa, pero lo hago extensivo a todo el Instituto de Estudios Sociohistóricos, que saben especialmente que tenemos un gran afecto hacia ustedes. También en esta presentación no me quiero olvidar de Melisa Fernández Marrón y de Pilar Pérez, que pertenecen a la Universidad Nacional de Río Negro, a Gabriel Rafat, por supuesto, nuestro viejo conocido y amigo, no por la edad, estoy diciendo por los años de experiencia juntos, que también participa en este libro, y cada vez que se lo convoca a Gabriel siempre está dispuesto, es decir, siempre responde como uno espera de él. Por supuesto, a Milagros Pierini y a Pablo Navas de la Universidad Nacional Patagonia Austral, a Fernando y a Gabriel, mis dos amigos de siempre y compañeros de hace más de 20 años, como dijo Fernando. En la construcción del libro también fue muy importante para nosotros Osvaldo Barreneche, que él hizo un prólogo, la verdad que muy interesante, porque fue una pregunta audaz la que planteó para nosotros, porque la respuesta tenía que ver con qué aporta este libro o qué viene a traer este libro cuando hay varias compilaciones vinculadas a la justicia, al delito y al castigo, y qué viene a aportar este libro. Entonces la propuesta que nos plantea Osvaldo al recoger el guante y hacer la introducción fue muy interesante. Justamente coincidió con una instancia de investigación que él estaba haciendo en Alemania, donde pudo consultar uno de los últimos, la última bibliografía que estaban leyendo en ese momento, en ese seminario sobre delito y castigo, y así pudo compatibilizar lo que estaba leyendo con lo que nosotros le aportábamos. Otro agradecimiento también a Darío Barriera, que además de ser el editor el representante de la editorial, siempre tiene a nosotros por sus temas de estudio un acercamiento especial. Fue quien sugirió algunas modificaciones en el título o también ordenamiento interno para que se visibilicen mejor algunas cuestiones vinculadas a las líneas por las que el libro recorre estos estudios. Finalmente, como ustedes saben, nosotros trabajamos en instituciones del Estado, y si no fuera posible por eso, aunque cada vez menos estamos tironeados por los recursos, por los tiempos, haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero depende mucho, y lo hablábamos hoy y siempre lo hablamos nosotros, depende mucho del grupo humano que se hace en estas universidades, facultades, donde es posible que un proyecto se transforme en una realidad, como el libro que hoy les presentamos. Cuando yo pensé en la presentación, decidí no hacer una especie de síntesis de cada uno de los capítulos, porque ustedes lo van a comprar y lo van a leer. Entonces me puse a pensar en alguna línea que resultara atractiva. Nosotros que estamos en la cocina del libro, tratar de entender cómo los autores entendieron o trabajaron con las fuentes. Es decir, cómo leyeron esos documentos que después transformamos nosotros los historiadores a través de una operación intelectual, la transformamos en fuentes a esos documentos que son particulares porque depende del contexto de producción. Sabemos que no están escritos para nosotros, esas fuentes no están para nosotros, están para el policía, la construye el juez, la construye el penitenciario. Entonces nosotros tenemos una mirada que prácticamente, como digo, es una operación intelectual que la hacemos mecánicamente, pero las advertencias al acercarnos a ese tipo de fuentes son particulares. Es decir, en este trabajo, en este libro, nosotros nuestros colegas que trabajan con esa materia prima,
pudieron reconstruir a partir de fuentes como los prontuarios policiales, como comentaba Gabriel, vinculados al peronismo. Por otra parte, los expedientes judiciales de los casos por desacato, que es lo que a mí me interesó abordar. No solo los registros penitenciarios, las órdenes del día, los partes diarios de la cárcel, todo esto en Río Negro, en Santa Cruz, en Neuquén, en La Pampa. Por otro lado, también a este tipo de fuentes se le suma el tratamiento o el discurso, la narrativa que los propios jueces profesionales tienen sobre la justicia, en el caso de Neuquén, el trabajo que presentó Fernando, y publican en una pequeña élite local, digamos, en cada uno de nuestros lugares, publica su idea de justicia y el tratamiento hacia el delito en ese momento, que era fines del 19, principios del 20. Otros casos, por ejemplo, estas fuentes se compatibilizan con la idea de justicia. A ver, ¿qué tipo de institución judicial estamos pensando para el territorio en tránsito hacia provincia? Es decir, ¿quién piensa la justicia que deja de ser territorio para ser provincia? Entonces ahí hay una serie de proyectos, anteproyectos, resoluciones que son trabajadas desde los partidos políticos, especialmente desde el peronismo, pero también desde la mirada de distintos intelectuales, profesionales, juristas, que van a tener una atención particular en el modo de hacer justicia, lo que conocemos nosotros como el modo de hacer justicia. En cuanto a la fuente que yo manejé en este trabajo, a mí me resultaba interesante ver la mirada del enemigo del peronismo. Vieron que ahora está muy reciente buscar el enemigo interno, esa retórica, claro, que es muy vendible. El enemigo, ¿cómo se construye el enemigo? ¿Qué dice el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Y ¿dónde mirar eso? Y con los reparos, como les decía, que a todos los que hacemos este tipo de, o que estamos en este campo y trabajamos con las fuentes de justicia nos interesa, es mirar los juicios por desacato. Entonces, al mirar los juicios por desacato, nosotros tenemos expedientes judiciales que trabajan de manera detallada y muestran la resistencia de distintos sectores, pero así también una cosa muy particular, como una forma de tener controlado a los antiperonistas, la causa por desacato. Ahora, ¿cómo eso se revierte? ¿Cómo la sociedad o el acusado revierte ese delito y lo transforma, digamos, en una manera de venganza hacia un vecino, venganza hacia el jefe, venganza hacia el dueño del campo en el que trabajaba, por ejemplo? Es decir, cómo lo proyectado desde, como les decía antes, la dirigencia, la clase política, los intelectuales, van maleando ese sentido del enemigo, el antiperonista. Entonces, esa fuente, que nunca había trabajado con ese tipo de fuentes, me resultó atractiva porque no solamente nos hace un registro de la resistencia y una cuestión que tiene mucho que ver con quién era el enemigo en ese momento, por qué tenías que ser conducido a la justicia en tiempos del peronismo, y cómo esto después se revierte, el papel de los jueces, que habían sido los acusadores, luego de la caída del peronismo, pasan a ser los integrantes de los tribunales, los integrantes de los superiores tribunales de justicia en la etapa provincial, por ejemplo. Entonces, ese recorte, no lo que estamos buscando para quién fue construido ese expediente, nos permite visibilizar estas cuestiones que también los compañeros explicaban hace un momento. Y para finalizar ya, me gustaría destacar esta posibilidad de, en tiempos flacos, reunirnos con nuestros proyectos, con nuestros escasos recursos, con nuestras
enormes ganas con nuestros archivos abandonados y tratar de armar una historia en cada uno o problematizar cada uno de estas temáticas que nos interesan a los que estamos acá y a los que están ahí también, por supuesto. Y me gustaría también en este sentido hacer alguna mención a que la mayoría de los trabajos están en esta etapa de trasponer el límite del territorio para pasar a la provincia. Hace mucho tiempo estamos diciendo esto y creo que es una crítica para el campo porque no logramos definitivamente analizar las cuestiones vinculadas a la administración de justicia y a las instituciones o agencias de control en la etapa provincial, en cada uno de nuestros espacios. Y otra cuestión que también ahora veo que hay varios compañeros que están en esta etapa es la de comenzar a analizar lo que en otros espacios de América Latina, especialmente, o de Europa, ya lo están haciendo, y yo sé que me van a decir basta con eso, que es la justicia transicional. Es decir, ¿qué pasa con esa justicia que está en la etapa de transición a la democracia? ¿Qué pasa con esos jueces cuando desde el 83 en adelante cambia nuestro sistema democrático? ¿Qué pasa con ese sistema de justicia? Y ahí retomo lo que decía hoy Fernando y Gabriel. Son muchos de esos elencos judiciales asociados a los elencos políticos los que en este momento también están dando vueltas en nuestra política y en nuestra justicia actual. Es decir, son temáticas muy interesantes porque la justicia transicional tiene que ver con lo que pasa después del 83, previo y después. Nosotros tenemos esta idea de que el 83 significa una bisagra y el sistema de justicia nacional se produce una especie de limpieza o de jueces democráticos que van a ubicar y ocupar espacios en los tribunales, y evidentemente esto no resultó de esa manera. Y una prueba palpable de ello son los juicios a los dictadores que se están llevando adelante en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, en La Pampa, nosotros eso lo vemos ahora como una realidad muy palpable, muy palpable. Esos miembros de los tribunales tuvieron participación en la etapa previa a la democracia. Entonces son temáticas muy interesantes a nosotros que nos gustan las víctimas, los victimarios y los delitos, que todavía no llegamos a profundizar o siquiera acercarnos a esos temas. Pero bueno, no va a faltar oportunidad, no sé si nosotros, pero nuestros estudiantes, colegas y demás, para que logren transponer estos límites heurísticos. Simplemente agradecerles, creo que fui breve, quiero agradecerles a todos su presencia acá y especialmente a los neuquinos y a mis amigos de Neuquén, que siempre nos tratan excelente cada vez que venimos, Gabriel y yo también, por supuesto. Muchas gracias a todos. No puedo tirar centros para que Paco aliviane la leva. La mitad, ya la conozco. Sí, me parece que es eso. Nada, bueno, el último agradecimiento más importante de todos para mis hijas que han mancado ahí, Renata y Antonia. Si alguien más quiere comentar, no sé si Gabriel tanto, claro, alguna pregunta y más, por supuesto que invitamos el momento y lo que quieran. Comenta, ¿no? Claro, lo que pasa es que resolvemos corto, sí. Nuestro anfitrión, si quieres. Críticas acerca, todas bienvenidas. Es el momento venta. El momento venta. Sí. Se nota que es el lado económico de esta. Una pregunta. ¿La facultad puso salmichito? No. Ay, La Secretaría de Investigación. Una vez nos tocó.
enfocan en el libro, algunos de los artículos u otros, no sé, delitos económicos, o sea, qué porcentaje de la producción del texto refiere a castigos, a delitos, supuestos delitos económicos. Básicamente vi ahí rápidamente el índice y habla de los trabajadores, y siempre ligan, digamos. Esa sería, por ahí, recibir un comentario. Y el segundo es, ¿en qué medida encuentran barreras para hacerse de las fuentes o para que abran determinados archivos o que se abran a comentarios y entrevistas los vinculados a las responsabilidades institucionales que tienen que ver con el tema, más allá de que esto está en la historia para atrás, todavía quedará alguno de los últimos periodos que tendrá algo que opinar. Bueno, eran esas dos cosas. Sí, de la primera me animo a contestar yo, después si quieren la otra la hacemos más mixada. En el libro no hay... Y hay algo del campo que hemos tenido como una recurrencia a pensar la cuestión, digamos, de la justicia penal más que la civil, cuando en realidad, bueno, en el libro yo entiendo más renovador en el campo que fue La Paz del Trigo, como en el Palacio nos marcó un sendero que no hemos recorrido tanto. Pero sin embargo algunos trabajos de los investigadores del libro tienen que ver con eso, particularmente, bueno, Marisa y Melisa, que han trabajado mucho el tema de la vigilato, como, digamos, pero la verdad es que falta sobre eso. Bueno, hay un campo que siempre todo nos falta, porque siempre somos pocos y demás. Y eso tiene que ver con la segunda cuestión de las trabas, de la cuestión heurística. Bueno, vos tenés en este momento sentado al lado una alumna mía que es una tesina de grado sobre una persona que aparece en el año 76. No es justicia transicional, pero estamos, para lo que soy yo, yo lo veo y digo, oye, ya me asusto, o sea, para mí es roca. 1916 ya me da vértigo. Bueno, Sofía Juárez está trabajando en un caso del 76, con lo cual efectivamente, digamos, yo no tenía mucha idea de cómo era acceder, digamos, todo a través de la prensa, acceder a través de expedientes judiciales, y hasta ahora es un laberinto, o sea, y empezar a tocar con toda esta cosa medio artesanal que tiene este campo, ¿no? O sea, no hay archivos, hay exposición, incluso en el sentido estamos más nutridos los de territoriano, por lo menos el bodoque que tenemos de la justicia letrada, digamos, acá no, y en general mucha cosa condenada al expurgo, ¿no? O sea, como sucede con las limitaciones de justicia, digamos, las limitaciones estatales. Mucho de las trabas tiene que ver, por supuesto, con aspectos ideológicos y demás, pero también mucho con la desidia. O sea, yo por mi carrera, que me toca dirigir y demás, tengo contacto con gente del Superior Tribunal, que todos dicen, no, puede ser que esté, si no lo quemaron, como quien dice, ¿no? O sea, esta cuestión de las sociedades que no tienen sobre la reserva de sus fuentes, digamos, ¿no? Su patrimonio cultural y demás, una cuestión. Y particularmente en Neuquén, esto sí es una diferencia con La Pampa, esta especie de que nosotros estamos viendo dónde vamos a tirar, qué edificio hay que tirar para hacer la torre, y la especulación, digamos, de la renta inmobiliaria, algo parecido con los documentos, ¿no? Como que, bueno, molesta. Insisto, no podría decir que yo en mi labor me he encontrado con grandes trabas de gente que quiso boicotear la investigación, asustado, pero sí siempre fue muchísima desidia. Y archivos que no existen, ¿no? Puede ser que esté preguntar con tal dice, no, preguntar con tal otro. Bueno, y ahí empieza esa cosa de hormiguita que decía Marisa que va haciendo el historiador, ¿no? Una cosa para agregar a lo que decía Fernando, en mi caso, cuando construí este capítulo, me interesaba el desacato, pero el desacato cambia en el 46 la figura del desacato, entonces 46-49 cambia la figura del desacato y ya el desacato no es el desacatado que ante el policía evade el control o no quiere ser requisado, sino el desacato es una figura lindante con lo político donde se enjuicia aquel, o se sigue un proceso judicial, aquel que ha proferido un insulto hacia el jefe de Estado o la primera dama, en cualquier ámbito que éste haya sido, sea una publicación, en un baile, en la calle o trabajando. Entonces esas fuentes están, cuando uno le pide al archivero, no tiene por qué saberlo, entonces uno tiene que hacer el ejercicio de decir el desacato, la figura del desacato, y ahí consultar en ese periodo, y como no están organizados ni sistematizados, te aparece todo el universo de delitos
que uno puede consultar. Entonces es uno mismo el que hasta va articulando con el archivero, déjame esto acá, poneme esto allá, separame aquello. Es una forma artesanal de mantener nuestras fuentes próximas. Y con la última parte, yo ahora estoy intentando trabajar con la situación de la justicia del 83 para adelante. Lo que me pasa es que no hay archivo, porque esos son expedientes que la justicia consulta permanentemente por denuncias de víctimas, de familiares, de despedidos, de reincorporados. Entonces esos no son fuentes para los archiveros, son documentos, nosotros los transformamos en fuentes. Entonces son expedientes que están en el Palacio de Justicia a disposición de defensores, fiscales y abogados que las van a buscar. Eso implica que tampoco hay un ordenamiento ni una seriación, y es el mundo y sus alrededores. Y otra cuestión importante es que, como ustedes saben, por el decreto de modernización se elimina la mayoría de los papeles, ya no, y en la justicia especialmente. Ustedes saben que todos los procesos judiciales a partir de hace un año, van a ser en La Pampa, ya lo implementaron, van a ser online, no va a haber registro papel. Entonces eso no es que nosotros no los podamos consultar como historiadores, pero ustedes saben lo que es acercarse a una fuente o un expediente, y tampoco sabemos si los registros tecnológicos, esos soportes tecnológicos, van mutando con el tiempo. ¿Y qué pasa con esos expedientes que ahora son todos digitales? El día de mañana, cuando nuestros hijos, que nuestros hijos ya no van a estudiar historia, seguro, o las generaciones... Claro. Las generaciones siguientes quieran estudiar este tema. Vieron ustedes también que hay un decreto que nosotros estábamos haciendo un expurgo en el Archivo Judicial de La Pampa, de la provincia de La Pampa, y de repente nos llega una circular donde dice que se conserva todo. Primero se expurga todo y después se conserva todo. Se conserva todo hasta el 83. Es decir, tratando de resguardar aquellos materiales sensibles. Entonces hay una mutación y variación en las políticas de Estado que tienen que ver con los archivos, y eso no solamente nos perjudica a nosotros como historiadores, porque sería muy egoísta de nuestra parte, sino creo que nos perjudica como sociedad fundamentalmente, porque hay cuestiones para reconstruir muy importantes a partir del archivo judicial. Cuando yo leo los alegatos del fiscal en el juicio de la subzona 14 en La Pampa, son argumentos que nosotros los historiadores manejamos tranquilamente a través de fuentes. Son como si estuviéramos escribiendo una ponencia, pero sin el fundamento académico, digamos. Entonces, por eso creo que comparto con Graciela esta preocupación por las fuentes, porque realmente creo que en todas las provincias pasa algo similar. Bueno, en mi caso los obstáculos son también en términos de distancia, en el sentido de que muchas de las fuentes, en mi caso, están en la ciudad de Rawson, pero también algunas que están en el Ministerio del Interior, en el fondo de los documentos secretos, confidenciales y reservados, que están en el archivo intermedio en Buenos Aires. Entonces, eso implica también fondos extras para viajar. Así que he tomado la decisión de, una vez que uno ingresa al archivo, tratar de barrer con todo lo que uno puede. Y también, en términos ideológicos, el último libro de Lila Caimán expresa muy bien esas tensiones que uno vive cuando uno ingresa a un archivo policial, en donde el archivo policial en Rawson fue creado para enaltecer la figura del policía territoriano, no para hacer una historia crítica justamente de su accionar. Y esas tensiones yo las experimentaba mientras sacaba fotos con la vieja cámara. Porque claro, los policías jubilados pasaban por allí y les llamaba la atención que alguien esté sacando fotografías a esos prontuarios. Por suerte, en el archivo policial de Rawson había ahí ya
técnica en archivo que había un trabajo de selección, de resguardo de esos documentos, pero bueno, como decía Marisa, siempre con escasos fondos y siempre con el temor de que esos fondos que hoy están allí, esa documentación, dentro de poco tiempo no estén más. Bueno, Eva nos mostraba, me acordaba ahora, la foto del archivo este que descubre del servicio del agente secreto de la Armada. En realidad llega a ese archivo de casualidad y mostraba la foto, estaba en una cocinita. Estamos hablando de algo que demuestra la complicidad y la vigilancia de los servicios de la Armada hasta entrado el gobierno kirchnerista. Con esto se apropió del tema de los derechos humanos, un tema que ya no existía. Esta es una generación que cuando estaba el proceso eran todos jóvenes, nos van a reprimir, bueno, estamos hablando que hasta el 2010 y en un archivo que estaba puesto estaba en la NAFE y las carpetitas, o sea que es muy fascinante trabajar fuentes judiciales y fuentes estatales, pero siempre estamos jugando con cuestiones vinculadas a gente que puede tirar, como quien tira la yerba del mate, tira, digamos, los expedientes. Nada, les volvemos a agradecer, ahora vamos a habilitar para que, digamos, solamente pueden salir con el bono de haber comprado el libro y... También se para sí, de afuera. por supuesto que una vez más les agradecemos la La presentación. valija. Sí.